Hermanos, estudiar personajes en la Escritura es algo de de mucho provecho para nosotros. Porque muchas veces, hermanos, cuando estudiamos estos personajes en la Escritura, nosotros podemos identificarnos con sus condiciones. Cuando pensamos en hombres que el día de hoy consideramos héroes de la fe, y nosotros meditamos en sus vidas, podemos ver y encontrar en sus vidas que aun siendo héroes de la fe tuvieron flaquezas y tuvieron dificultades. Si pensamos en Abraham, por ejemplo, y pensamos en que la Escritura lo llama el padre de la fe, y vamos a través del recorrido de su vida, vamos a ver momentos de debilidad. Momentos, hermanos, donde cuestionó si la promesa de Dios iba a ser como tal. Y hablando con Dios le dice: yo no sé, Señor, porque tú no me has dado prole. Y el que me ha de heredar es este hijo de Eliezer, mi siervo. Y dice: no, va a ser un hijo tuyo. Y desesperada su esposa, porque no venía la promesa en el tiempo que ellos entendían, le dieron a Agar. Cuando tuvo debilidad, dijo: Sara es mi hermana. No obstante, sigue siendo el padre de la fe. Piensa por un momento en Moisés. En un momento de debilidad, aquel gran caudillo golpeó la roca. Y esto le impidió pisar la tierra que Dios le había prometido. No quiere decir que él no creía a Dios, pero en un momento de debilidad falló. No obstante, sigue siendo aquel hombre a quien Dios dijo: el amigo de Dios. Aquel con quien yo hablo cara a cara, no como hablo con cualquier otro hombre. O podemos pensar en el gran apóstol Pedro. Un hombre, hermanos, impetuoso. Un hombre, hermanos, que se movía con rapidez. Un hombre que era sumamente enérgico y en un momento de debilidad confió en sí mismo y negó a aquel a quien amaba 3 veces. No obstante, Jesús le confió las llaves del reino de los cielos. Y si pensamos, hermano, en el gran apóstol Pablo, cuántas debilidades podemos encontrar en él. Él decía: yo soy el jefe de los pecadores. No obstante, hermanos, Dios lo usó para escribir por lo menos 13 libros del Nuevo Testamento. Un hombre, hermanos, que tuvo que aprender que cuando era débil, entonces era fuerte, porque el poder de Dios reposaba sobre él. Pero cuando consideramos el hombre de quien vamos a mirar hoy una porción de su vida, un momento en el marco de la historia, un cuadro, hermanos, que podemos ver en la vida de David, vemos a un hombre con una respuesta diferente a otros hombres en medio de la aflicción. No quiere decir que David no tuvo momentos difíciles en su vida. En un momento de debilidad se pasó a Aquis y se hizo loco porque estaba atemorizado de los hombres. Pero ahora aquí lo vemos respondiendo de forma diferente. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que nosotros podemos encontrar vertientes en la vida de nosotros. Podemos tener momentos de debilidad donde vamos a reaccionar de una manera, y momentos de debilidad donde aún en pase a la debilidad vamos a reaccionar de otra manera diferente. Recordemos, hermanos, que ninguno de nosotros está exento a aflicciones, a pruebas, a momentos difíciles, a circunstancias inesperadas, a momentos donde nuestra fe puede, hermano, ser movida.
y nosotros podamos temer y actuar de una manera incorrecta. El texto de hoy, hermano, como leemos en la Escritura, tiene dos vertientes. Una cara nos va a mostrar la naturaleza humana que nos inclina a la tristeza, al desaliento, a un espíritu intranquilo e inseguro. Y por otra vertiente, a un hombre que respondió fortaleciéndose en su Dios. Hermano, tenemos que contextualizar lo que está sucediendo para poder entender el texto que quiero traer a ustedes en esta mañana. David, como sabemos, había sido ungido rey de Israel cuando Saúl, desobedeciendo a Dios, fue desechado. Pelea contra el gran gigante Goliat. Lo encontramos, hermanos, entonces sirviendo a Saúl, siendo fiel a Saúl. Lo encontramos, hermanos, saliendo frente a las tropas de Israel, aún siendo muchacho. Y el pueblo, hermanos, comienza a agradecer lo que está viendo en este líder a quien Dios ya había ungido como su nuevo rey para que gobernase sobre su pueblo. Y lo vemos, hermanos, que comienzan a cantar. Saúl hirió, mire, más David a los 10,000, y Saúl tuvo problemas con esto. Y comienza a perseguirlo. En 2 ocasiones podemos ver en su vida que Dios trae frente a él a su enemigo. Sus soldados le dicen: déjanos nosotros matarlo. Uno de ellos le dice: no te apures, yo lo voy a lanzar con un solo golpe. Tu enemigo será quitado de enfrente tuyo. Y David dice: lejos de mí esté el levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y cuando comenzamos a mirar estos nuggets, no sé cómo decir la palabra nuggets en español, pero estos destellos que podemos resaltar en la vida de David, nosotros podemos comenzar a ver el carácter del hombre. La confianza en el Dios que tenía David, el conocimiento tan profundo que tenía. Por esto Dios lo llama un hombre conforme a mi corazón. Y hermanos, el texto de la mañana no es diferente. Encontramos que David por fin se pasa al ejército a los filisteos en Gat. Se pasa a Aquis, uno de los reyes de Gat, el rey de Gat, una de las ciudades o de las áreas de los filisteos. Y nosotros vemos que David se había pasado, no porque tuviera miedo de encontrarse con Saúl, ya se había encontrado con él 2 veces. Pero si tú lees el capítulo 27, vas a encontrar que él se pasó para evitar tener, hermanos, ese encuentro cara a cara, donde él no iba a levantar la mano contra el ungido de Dios, y uno de los dos iba a estar desalentado, porque algo iba a pasar. Muchas veces nosotros pensamos que se pasó porque tenía miedo, pero si tú cuidadosamente lees el texto, hermanos, la Escritura nos dice a nosotros que en el capítulo 27, el versículo 1, que David dijo en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me anden buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Esa frase, para que Saúl se ocupe de mí, implica para que Saúl no siga descorazonándose, buscándome y no encontrándome. Para que Saúl ya por fin abandone. Muchas veces pensamos para que Saúl me mate, pero no es la implicación en la frase hebrea. Él no se pasó porque estaba siendo débil o atemorizado de Saúl. Él se pasó por causa de Saúl, no por causa de que él no temía, de que él tenía miedo del hombre. Y ahora, hermanos, lo encontramos cuando se va a librar la gran batalla entre los filisteos y los israelitas. David había estado sirviendo a Aquis, ya no haciéndose de loco.
Y si tú lees la escritura, Aquis le había dado a David una ciudad para que él viviese con su ejército, Ziklag. Y ahí ahora estamos a él listo para salir a la guerra con Aquis. Y lo que leemos es que los príncipes le dicen: ¿cómo es que tú te vas a llevar a David y a sus hombres con nosotros a la guerra contra Saúl? ¿No es este David de quien cantaban Saúl hirió a los miles y David a sus 10,000? Así que le dice: por favor, despídelo para que no vayas con nosotros. ¿Cómo es que él va a volver el corazón de Saúl sino volteándose contra nosotros en medio de la guerra? Despídelo. Y aquí le dice: tú has sido fiel conmigo y yo no veo nada en tu vida por lo cual yo tenga que desconfiar de ti. Pero los príncipes me dicen que no te lleve, así que regrésate a tu casa, no vas con nosotros a la guerra. Y David entonces regresa con sus hombres a Ziklag, y ahí encontramos el texto que la hermana Mechi leyó en la mañana de hoy. Llega a Ziklag, y ¿qué encontramos? Encontramos, según nos dice la escritura en el versículo número 30, en el capítulo número 30, que cuando llegó a Ziklag, voy a comenzar a leer en el versículo final del versículo, dice: habían asolado a Ziklag y la habían incendiado. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todo lo que estaban en ellas, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se lo llevaron y siguieron su camino. Y cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos, sus hijas habían sido llevados cautivos. Y David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. ¿Cuál fue la reacción a la situación? La primera, hermano, que vemos es que él, como humano al fin, está triste porque su familia no está con él. Hermano, la tristeza es parte, y yo no voy a predicar hoy de lo que es tristeza, es algo natural que viene a nuestra vida. Muchas veces le decimos a la persona: no llores. Cuando estás triste, hermano, es naturaleza humana, déjalo que descargue ese pesar que tiene en el corazón. Es algo natural. Y porque haya llorado no implica, no quiere decir que no tenga confianza en Dios. Pero hay algo que es completamente diferente en la actitud o la reacción a la situación. Ambos, tanto David como los hombres, lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Pero ahora el verso 6 nos dice a nosotros la reacción a la situación. No fue llorar, esa es la reacción o el resultado natural que nos viene a nosotros cuando nos encontramos en una situación triste. Eso no es el problema. El problema es cómo nosotros reaccionamos o actuamos cuando nosotros verdaderamente contemplamos la aflicción en que nos encontramos. ¿En quién vamos a confiar? ¿En quién vamos a depender para fortalecernos? Para seguir adelante. Si tú piensas en nuestros días, hermano, muchas personas llegan a situaciones adversas a su vida. ¿Y sabe lo que hacen? Dejan de venir a la iglesia. Se alejan de Dios. Dejan de orar. Dejan de buscar la comunión con el pueblo de Dios. Cuando es el momento para nosotros más acercarnos y acostarnos o recostarnos en aquel que no se mueve, que está anclado perpetuamente y eternamente en nuestro Dios. Y es de eso que yo quiero que nosotros veamos en esta mañana. Es eso, hermanos, lo que el texto del verso 6 o las palabras claves del verso 6 nos están diciendo. Nota lo que dice el verso 6. Dice: y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Hay dos palabras claves para poder descifrar lo que el texto nos está diciendo. Y es la palabra angustiado y es la palabra amargado. Y es ahí donde vemos las dos reacciones a la aflicción. La palabra angustiado significa, hermanos, que
que uno está en un momento de aflicción, en un momento de estrechez, en un momento quizás de ansiedad, hermano, porque algo está sucediendo. La palabra amargado significa alguien, yo estoy con mal sabor en mi corazón por lo que estoy pasando, y alguien tiene que tener la culpa. A alguien yo necesito culpar. Y hermanos, esto es la diferencia entre un hombre que camina con Dios porque tiene una vida piadosa y una relación íntima con Dios, y un hombre que verdaderamente tiene un desconocimiento de Dios. No conoce a su Dios. Hermanos, el texto que vamos a mirar, que es el resto del capítulo, nos va a manifestar a nosotros, o nos va a revelar a nosotros, si nosotros verdaderamente dependemos, confiamos, conocemos al Dios que nos puede fortalecer, o si nosotros vamos a culpar a Dios por lo que sucede en nuestras vidas. La idea central de la mañana es la siguiente: tu reacción a la aflicción mostrará tu conocimiento, confianza y dependencia de Dios. Esto es un análisis para nosotros. Como tú reacciones a la aflicción mostrará cuánto conoces a Dios, cuánto confías en Dios y cuánto dependes de Él. Y yo te quiero hacer una pregunta para mirar lo que David hizo, o cómo sabemos que David estaba conociendo, confiando y dependiendo de Dios. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo sabemos que David conocía, confiaba y dependía en Dios? Y el texto no lo dice. Lo primero que vemos es la frase clave del versículo 6, que es la frase clave que enmarca el texto de la mañana. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Lo primero que nos dice la Escritura es que David se fortaleció en Dios. La pregunta que te voy a hacer es: ¿en quién te fortaleces tú cuando llega aflicción a tu vida? ¿De quién te recuestas tú? La palabra fortaleza indica se hizo fuerte. Es debilidad, la debilidad o la tristeza que le embargaba por la condición o por la situación que él estaba enfrentando. Sus esposas se las habían llevado, sus hijos se los habían llevado, la ciudad había sido quemada, los esposos y las familias de sus soldados habían sido llevadas cautivas, y ahora encima de todos los fieles de David, o los hombres que habían estado con él, dicen: vamos a pedir a David porque David tiene la culpa de lo que está pasando. David, hermano, no actuó con amargura. David, hermano, no tenía mal sabor porque los hombres estaban pensando en apedrearle. David, hermano, estaba fortaleciéndose en Dios, animándose en Dios, no culpando a Dios por lo que estaba sucediendo. David había aprendido a depender de Dios para que le protegiese. ¿Recuerda cuando peleó con el gran gigante Goliat? ¿Qué fue lo que le dijo a Saúl? Tu siervo era pastor de ovejas, y venía un león o venía un oso, y yo echaba mano del león o del oso, fuese lo que fuese, y lo mataba y cuidaba mis ovejas. Y así es este filisteo incircunciso, no es diferente a un león o a algún oso. ¿Quién estaba con David en el desierto cuando él estaba con las ovejas? ¿Quién iba a defender a David del león o del oso? Dios. David estaba con Dios. Si tú lees el libro de los Salmos, vas a ver el corazón de un hombre que ama, que teme, que, hermano, se humilla ante Dios. Y David, hermano, tenía esta relación de intimidad con él. Así que la razón por la que a David está angustiado no es porque se habían llevado a sus mujeres. David estaba angustiado porque el pueblo que había caminado con él en la persecución, que lo había visto, hermano, no matar a Saúl cuando tuvo la oportunidad,
que lo había visto, hermano, ser fortalecido por Jonatán, que lo había visto entrar y salir, que lo había visto, hermano, correr y huir para no tener que tener una confrontación con Saúl, que lo había visto, hermano, ser fiel a pesar de que lo perseguían. Ahora están culpándolo a él porque, hermanos, no conocían al Dios que David conocía. Habiendo tenido la oportunidad de aprender a depender y a confiar del Dios en que David confiaba, de establecer una relación personal con el Dios que tenía David, desde David, con la misma relación con que David estaba viviendo, dependiendo de Dios, hermano, estaba triste. Porque ellos, hermano, no lo podían ver, no tenían esa relación con Dios. Así que él acude a Dios, hermano. Acude a Dios para que Dios lo fortalezca. Acude a Dios, hermano, para que Dios lo ayude. Para que Dios, hermano, lo mantenga establecido. Como leía el Salmo 34, cuando él huía de Saúl en la cueva, dice que él dijo en el Salmo 34, es un cántico, él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Sabe por qué? Porque había aprendido que lo que él necesitaba hacer era acudir a Dios y presentarle su necesidad. Y Dios se iba a encargar de él. ¿No es lo que dice el Salmo 34? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, el verso 4. Así que el problema no era si David podía depender en Dios o si conocía a Dios o no, hermano. El problema estaba en la reacción de los hombres, y eso, hermano, atribuló su corazón. Pero eso no lo dejó a él quedarse sentado. Eso, hermano, lo ayudó a enfocarse en Dios. Las circunstancias se presentan a nuestra vida y a veces, cuando se presentan, queremos culpar a Dios. Y cuando culpamos a Dios, ¿sabe lo que hacemos, hermano? Como les dije al principio, no voy a leer la Biblia, no voy a orar. Si me llaman, no quiero atender al que me llama. No voy a ir a la iglesia, porque Dios está permitiendo esto en mi vida. ¿Cuántas veces encontramos personas que reaccionan así ante la dificultad y la aflicción? Y quizás nosotros hemos reaccionado así en algún momento de nuestra vida. Hermano, qué precioso es nuestro Dios, que nos ayuda a nosotros a enfocarnos en su persona, a mirarle. ¿Sabe lo que esto me dice a mí? Esto me dice a mí que David conocía que Dios está en control. Esto se llama soberano. Él sabía, hermano, que Dios es bueno. Esto quiere decir que David entendía que lo que Dios permitía en su vida tenía un propósito que quizás él no entendía, pero un propósito sublime, perfecto. Esto me dice a mí que David entendía que Dios tiene misericordia. Como dice el Salmo 103, se acuerda de nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios entiende nuestra naturaleza humana. Y Dios entiende, hermano, que nos sentimos tristes en algunos momentos en nuestra vida. Y que nos sentimos tristes por algo que puede pasarnos y que Él permite en nosotros. Pero Él tiene un propósito más allá. Piensa en Job. ¿Qué dijo Dios de Job? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ojalá el Señor pudiera decir una de estas cosas de mí. ¡Wow! ¿Qué testimonio tenía Job para con Dios? Y Dios permitió aflicción en su vida para que Job, como dice él en el libro, una vez pasada esta tribulación, fuese purificado como el oro. Y para que él al final de su vida pudiese decir: Señor, de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué Dios está permitiendo esta dificultad en tu vida? Quizás para que tus ojos lo contemplen en la hermosura de su santidad. Para que lo contemplen y dependan de Él por quien es Él. Pero la escritura no termina ahí. Tan pronto David se fortalece, es decir, encuentra que el ancla de su fe es Dios. Lo próximo que David hace en el verso 8 nos dice la escritura que David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David, y David consultó al Señor. ¿Perseguiré esta banda? ¿Podré alcanzarlos? ¿Qué es lo segundo que hace David cuando está en ese momento de tribulación? No solamente se enfoca en Dios, no solamente encuentra fortaleza en Dios, sino que en segundo lugar, hermano, busca el consejo de Dios. Busca conocer qué tiene que decir Dios. Hermanos, Dios nos dijo lo que tenemos que saber y lo que necesitamos conocer. Pero buscamos y acudimos al médico, buscamos y acudimos a los amigos, buscamos y acudimos aquí al pastor. Y no estoy diciendo que está mal que nosotros no vayamos y le digamos: hermano, está pasando esto conmigo, ora conmigo. Pero hermano, el primer lugar donde necesitamos acudir es a este libro que nos dice lo que Dios tiene que decir. Si tú quieres encontrar fortaleza en Dios cuando estás triste, métete a los salmos y estúdialos. Deja que Dios te hable. Hermano, busca lo que Dios tiene que decir. Quizás no entiendas el propósito, pero porque no entiendas el propósito no quiere decir que no te vas a acercar a Dios a buscar lo que Él tiene que decirte. Y él se fue y le pidió el efod. Ahora usted dice: ¿qué es el efod? Hermano, el efod era una vestidura de lino que utilizaban los sacerdotes. La escritura nos dice en el primer libro de Samuel que cuando Samuel vivía con Elí en Silo, él vestía de efod. Y hermano, esa vestidura de lino era, según los estudiosos, la que ellos se ponían para entrar a la presencia de Dios, a tener comunión con Dios, a buscar el rostro de Dios. Ellos querían desarrollar una intimidad con Dios. Y ahora David, hermano, dice: yo no voy a ir con una ropa de saco, con ropa de soldado. Yo me voy a poner mi ropa de lino, que representa que yo entiendo quién es Dios, para acercarme a Él, para entrar a su presencia, para estar limpio, para poder escuchar lo que Él tiene que decirme. Es importante que antes de que yo haga nada, yo sepa lo que Dios tiene que decirme. Yo quiero conocer el consejo de Dios. Y él, hermanos, fue a buscar, a consultar a Dios, a buscar el rostro de Dios. Hermanos, fue a la presencia de Dios para que Dios le dijese lo que él necesitaba hacer. ¿Y sabe lo que esto me enseña, hermanos? Que si yo entiendo lo que Dios quiere que yo haga y hago lo que Dios me pide que yo haga, yo voy a estar en su voluntad. Y cuando yo estoy en su voluntad, yo tengo seguridad, yo tengo firmeza, no tengo por qué temer, porque Dios está dirigiendo mi vida y yo estoy obedeciendo lo que Él me pide que yo haga. Esto es lo que vemos en la vida de David, hermanos. Eso es lo que vemos que está sucediendo. Y nosotros a veces, hermanos, corremos a donde no tenemos que correr. David buscó el consejo de Dios para que Dios le dijese lo que él necesitaba hacer. El Salmo 142, no tiene que ir ahí. Pues si quieres ir, está bien. Encontramos a David dando un testimonio de lo que sucedió cuando él, huyendo de Saúl, se metió en una cueva. Y cuando David estaba en la cueva, nos dice la escritura que David escribe lo siguiente: clamo al Señor con mi voz suplico al Señor.
delante de Él expongo mi queja, es decir, expongo mi situación, lo que mi corazón siente. En su presencia manifiesto que mi angustia, mi aflicción. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. No hay refugio para mí, no hay quien cuide mi alma. Entre los hombres. Pero él va a Dios y le abre el corazón, porque él sabe que en Dios él encuentra un refugio. Él encuentra, hermanos, quien le escuche. Él encuentra, hermano, quien lo libra de sus temores, como él escribe entonces en el Salmo 34. ¿Me está siguiendo? ¿Estoy explicándome? ¿Puede ver lo que la Escritura está tratando de decirnos, hermanos? ¿O no nos está tratando? La Escritura nos está diciendo, nosotros somos los que no entendemos. Hermano, qué precioso. Que en la angustia tenemos un Dios que nos oye, que nos entiende, que no nos está juzgando, que no nos va a decir no llores, porque Él entiende que somos polvo, porque Él entiende, hermano, que eso es algo que es natural, pero que nos va a fortalecer para poder levantarnos y seguir adelante. ¿Recuerdas cuando murió el hijo de David? Esto sucede más adelante en la historia de David, por causa de su pecado con Betsabé. Dice que David se arrodillaba y oraba y lloraba y no comía y clamaba. Y cuando el niño murió, se levantó, se bañó, se vistió y antes de comer entró a la presencia de Dios y adoró. Y la gente estaba perpleja. ¿Qué es esto? Cuando el niño vivía, llorabas y estabas triste y estabas vestido de saco con ceniza, en luto, en la presencia de Dios. Y ahora que se muere, en vez de llorar, te levantas y adoras a Dios. ¿Qué es esto? Y él le dijo, mientras yo lloraba, mientras el niño vivía, había esperanza, porque Dios es un Dios de misericordia. Y de quizás se apiade del niño, que el niño viva. Pero ahora que murió, ya Dios dictó sentencia. ¿Qué puedo hacer? Jehová Dios da, Jehová Dios quita. Eso fue lo que dijo Job. Sea el nombre de Jehová bendito. Le voy a adorar porque Él sigue siendo bueno, no importa la situación en que yo me encuentre. Él sigue siendo bueno aunque el niño haya muerto. Él no vendrá a mí, pero yo iré a Él. Fue lo que dijo David. Qué conocimiento, qué confianza, qué dependencia, qué seguridad le daba Dios a David. Hermanos, podemos tener la misma seguridad, la misma confianza, la misma paz, porque sigue siendo el mismo Dios. Así que lo primero que David hizo fue fortalecerse en Dios. Lo segundo que hizo fue buscar su rostro, buscar su consejo. ¿Qué dice Dios? Pero la Escritura no termina ahí, hermanos. Nos dice en los versículos 8 al 20, y ahora vamos a leer una porción un poco más extensa. Comenzando en la segunda parte o la segunda porción del versículo 8, nos dice que él le preguntó, ¿perseguiré esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda los rescatarás a todos. Dios le dijo exactamente lo que iba a pasar, lo que necesitaba hacer. Dios le contestó, hermano, y no fue con frases ni rodeo. Una frase, una oración directa al punto. David, lo que tú necesitas hacer es levantarte, perseguirlo, porque tú los vas a alcanzar y los vas a librar. Y lo vas a rescatar. Y vas a librar todo lo que tiene. Todo lo que se llevaron. Levántate. Y David entonces no se puso, pues mañana vamos a dormir, vamos a descansar, mañana cuando estemos frescos vamos a comer. No, hermano, dice la Escritura, partió pues David
él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde algunos se quedaron rezagados. ¿Sabe por qué yo sé que David no esperó? Porque en el torrente de Besor, nota lo que sucedió. Pero David siguió adelante y 400 hombres, y con él 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente de Besor se quedaron atrás. Hermano, David se levantó y dijo: vamos, levántense. No hay tiempo de estar llorando, vamos a perseguir. Y se levantaron. Hermanos, habían llegado después de 3 días de camino, de estar allá donde estaba Aquis en Gat, para llegar a Ciclat, encontrarse esta situación. Dice que lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Pero hermano, David fue donde Dios, pidió el efod, se fortaleció en Dios, oró con Dios. Dios dice: persíguelo, levántense que nos vamos. Agarren su espada, que Dios nos dijo que los persigamos. Y hermanos, habían ya 200 que no alcanzaban. Estaban tan cansados que se quedaron atrás. ¿Y qué hizo David? Dice: uy, ¿cómo voy yo contra ese ejército ahora con 400? Una tercera parte se queda. No, hermanos, quédense aquí que nosotros seguimos adelante. Dios me dijo que fuera, yo voy. Él sabe lo que Él va a hacer, yo no, pero Él sí sabe. Así que yo no estoy yendo en mi fuerza, en mi confianza, en mi capacidad, en mis habilidades, en mis experiencias. Yo voy porque Dios me dijo que yo vaya. Y yo me pregunto cuántas veces nosotros vamos porque decimos: yo he vivido esto, o ya yo he pasado esto. Hermano, no es en nuestra experiencia, es en la fuerza de nuestro Dios. No es con espada ni con ejército, dice la Escritura. Vamos adelante. Y dice: hallaron en el campo un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. También le brindieron un pedazo de torta de higos y 2 racimos de uvas pasas, y comió, y su espíritu se reanimó porque no habían comido pan ni habían bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él dijo: soy un joven de Egipto, siervo de un amalecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Hicimos una incursión en el Negev de los cereteos. Nota, hermano, el orden. Esto es importante. Contra el de Judá, contra el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ciclac. Entonces David dijo: ¿me llevarás a esta banda? Y él respondió: júreme por Dios que no me matará ni me entregará en manos de mi amo, y lo llevaré a esa banda. Cuando lo llevó, nota que no dice que David le juró, pero la implicación es que obviamente David le dijo: tranquilo, todo va a estar bien. Vieron que los amalecitas estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo, bailando, y por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y David los hirió desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo. David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, y llevándolos delante de los otros ganados, y decían: este es el botín de David. Óigame, hermano, ¿qué hizo David ahora? Ya él sabía lo que Dios le había dicho. ¿Qué hizo David? David actuó en base a lo que conocía y no en base a lo que sentía. Escúchame, hermano, porque nosotros hemos sido enseñados a actuar en base a nuestros sentimientos. La naturaleza humana actúa en base a sentimientos. Yo no sé si el pastor todavía ha tenido alguna persona que se haya pedido consejo y ya ha dicho: que me quiero divorciar de mi mujer. ¿Y por qué te quiere divorciar? Porque ella yo no la amo. ¿Y de cuándo acá? Ay, que yo no siento. ¿Y de cuándo acá? Número 1, el amor es un sentimiento. Y número 2, nosotros vamos a actuar o a hacer lo que queremos porque es lo que sentimos.
Si tú no quieres errar en tus acciones, párate en lo que Dios dice. Lo que Dios dice no cambia, pero tus sentimientos son volátiles. Cambian conforme a la circunstancia que te presentas. La vida de un creyente que quiere glorificar a Dios, escúchame lo que voy a decir, necesita aprender a actuar y a tomar decisiones basadas en los principios que Dios nos revela en su palabra, basados en su carácter, en su nombre, en lo que Él dice, y no en base a lo que yo siento, o lo que la sociedad dicta, o lo que el hombre quiera hacer. Y porque nos hemos acostumbrado a actuar en los sentimientos, tenemos y vemos la generación de esta generación. Porque hay una degeneración en esta generación que es increíble. Es que yo ya siento que no soy hombre. Me siento mujer. Dios se equivocó. ¿De verdad? ¿Me está siguiendo? Solamente para que puedas pensar en cómo está racionalizando o razonando la generación o la degeneración de esta generación. Y eso es solamente un ejemplo. Y todo el mundo estaba yeah, hasta que comenzaron, como me siento mujer, puedo competir como mujer. Y comenzaron a tener problemas. Y ahora comenzaron a gritar. Pero hermano, es la consecuencia de lo que nosotros decidimos hacer. ¿Me está siguiendo? David estaba confiando en la palabra de Dios. Y él sabía que cuando Dios dice, Él hace. Que cuando Dios envía, Él protege y provee. Y que cuando Dios divulga lo que tenemos que hacer o lo que Él va a hacer, Él cumple. Y nosotros tenemos que entender que lo que Dios dice es. No será, no fue, es. Y eso es un es continuo, no deja de ser, porque Dios no deja de ser y su palabra no deja de ser ni cambia con la generación de esta generación. Eso lo vemos a través de la historia de la humanidad. ¿O creemos que el homosexualismo es algo nuevo? Vete a Génesis 9. A Noé y el hijo de Noé. O vete a más adelante, Génesis 3:14. Sodoma y Gomorra. ¿Me está siguiendo? Hermano, y nos degeneramos cada día más y buscamos cómo apartarnos cada día más de lo que Dios nos enseña. David, hermano, hay 7 acciones y no voy a más que enumerarlas porque no me da el tiempo. Pero hay 7 acciones en estos versos de David que nos muestran que él estaba caminando en base a lo que él conocía de Dios y Dios le había dicho, y no en base a lo que él quizás sentía de tristeza. Hermano, David, número 1, confió en quien conocía. Lo vimos en los versos 8, lo vemos en los versos 8 y 10. Dios le dijo, ve, y él fue. Se quedaron 200 cansados, pero él siguió adelante, no se detuvo. David miró necesidad antes que nacionalidad. Que encuentra un joven egipcio. Él no sabía si el joven estaba con los amalecitas. Él no sabía si era siervo de los amalecitas. Él no sabía si esta persona que encontró en el camino había estado en Ciclac o había estado en una invasión. Él lo que vieron fue una necesidad. Y se lo trajeron a David. Y David mitigó su necesidad primaria. Le dio abrigo, le dio comida y le dio agua. Y cuando el hombre cobró fuerza, entonces indagó la razón por la que él estaba ahí. Es que yo me enfermé y mi jefe, mi amo me dejó aquí. Y él le dice, ¿me llevarás? Y el joven le dice, si tú no me entregas a él. Así que David ahora le está proveyendo protección. Le está proveyendo la necesidad no solamente primaria, pero la necesidad emocional que él tiene. Le está brindando seguridad. Y el joven lo lleva
Y cuando comienza a luchar con 400 hombres, con un propósito definido. Dios le dijo: vas a luchar y vas a librar lo que ellos se llevaron. Hermanos, Dios no le habló de botín. Dios no le habló de que él iba a recobrar los animales de que ellos habían tomado de los filisteos y de todos los lugares que habían ellos estado anteriormente en su incursión. Dios le dijo: tú vas a recuperar lo que se llevaron de ti, por lo que ustedes están amargados en su corazón, sus esposas y sus hijos. Y él fue. Pero Dios siempre nos da más de lo que nosotros merecemos, esperamos. ¿Por qué Dios lo hace, hermano? Porque quiere hacerlo. Porque quiere hacerlo. ¿Y qué le dio, hermano? Le dio un gran botín, y esto nos lleva al último punto. Ahora David, hermanos, está regresando. Y mientras está regresando, lo primero que encontramos, nota el verso 21, cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres que desanimados, que demasiado fatigados para seguir a David, se habían quedado en el torrente Besor. Estos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él. Y David se acercó al pueblo y los saludó. No le dijo: porque ustedes no fueron. Él fue y los saludó. Entonces todos los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre su mujer y sus hijos, para que se los lleven y se vayan. Pero David dijo: no deben hacer eso, hermanos míos. Con lo que nos ha dado el Señor. Nota que David dice: no con lo que hemos conseguido por nuestra habilidad, no con lo que conseguimos con nuestra fuerza, no con lo que conseguimos con nuestra espada, no fue por la experiencia que nosotros vencimos, sino con lo que nos dio el Señor. Dios estaba con nosotros, y Él fue la persona que suplió, que proveyó, que nos protegió. Él fue la causa de nosotros poder tener esta gran victoria. No somos nosotros. Está dirigiendo la atención a quien la atención merece. Está dirigiendo la gloria y el honor a quien verdaderamente lo merece. Y le dice: con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos la banda que vino con nosotros. ¿Y quién los escuchará a ustedes sobre este asunto? Porque conforme a la parte de que Él desciende a la batalla, así será parte de los que quedan cuidando el equipaje. Ellos recibirán lo mismo. Y así se ha sido desde aquel día en adelante, en que David lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy. Y cuando llegó David a Siclag, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: aquí está un presente para ustedes del botín de los enemigos del Señor. Y lo envió a los de Betel, a los de Ramot del Negev, a los de Jatir, a los de Aroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Racal, a las ciudades de Jarameel, a los de las ciudades del Kenita, a los de Orma, a los de Corazán, a los de Atac, a los de Hebrón, y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían andado. Nota lo que él hace. Nota lo que él hace. David obra, este es el último punto, con justicia y generosidad. Él iba a hacer lo que es correcto. No fueron con nosotros, pero ellos también son parte del ejército. Ellos también van a participar de lo que Dios nos ha dado. Y estableció esa ley. Pero no solamente se quedó ahí. Nota la generosidad de David. Dice que cuando llegó, no solamente todos los hombres tuvieron parte del botín, que dicen ellos le pertenecía a David. Así que si le pertenecía a David, porque ellos estaban diciendo que no le van a dar, eso no era de ellos. Ellos dijeron que le pertenecía a David, el botín de David.
Pero David le iba a pagar a ellos con parte de lo que habían cogido. Ellos, egoístas al fin, no querían compartir. Hermano, no dejes que el egoísmo controle tu corazón, que la avaricia controle tus acciones, la avaricia controle tus acciones. Continúa dependiendo de Dios. Dios es el que nos está dando. Continúa dando a Dios, porque Dios es el que está proveyendo, Dios es el que está haciendo la obra. Y dice que entonces le mandó a todos los ancianos, sus amigos, donde él había estado anteriormente. Está siendo generoso, pero esa generosidad está viniendo de dos cosas. Dos razones por las que David está siendo generoso. Número uno, es una manera de él mostrar gratitud a Dios, quien lo había protegido, lo había llevado y lo había traído. Y número dos, era una forma de agradecer a aquellos que le habían recibido en su momento de consuelo, de desesperación, cuando huía de Saúl. Yo me pregunto, hermano, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Compartimos nosotros lo que Dios nos da en gratitud a su persona? ¿Compartimos nosotros con nuestros amigos que han sido buenos para con nosotros? ¿Mostramos bondad y misericordia para con ellos? Hay algo, hermano, que yo no quiero que nosotros dejemos desapercibido o que no lo señale cuando lo vamos a mirar al finalizar, en la aplicación final. Pero hermano, la frase de lo que nos ha dado Dios, cuando Él mandó a sus amigos parte del botín, dice, nota al revés, yo quiero que mires esa frase porque es sumamente importante. Dice, aquí, verso 26, aquí está un presente para ustedes del botín de los enemigos del Señor. Hermanos, Él lo que estaba utilizando era esta grande misericordia y bondad de Dios para testificarle a otros la grandeza de Dios para con Él. ¿Cuántas oportunidades Dios nos da a nosotros para testificar su grandeza en nuestra vida? Cómo Él nos ha dado a nosotros más allá de lo que merecemos, de lo que necesitamos. Cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos ha protegido, cómo Dios nos ha dirigido, cómo Dios, hermano, se ha encargado de nosotros y nosotros nos callamos. Mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, déjame de compartirte a ti que lo más grande que Dios ha hecho por mí fue perdonar mis pecados, librarme de una condenación, de un infierno que yo merezco por causa de quien soy, de mi pecado. Venir y hacerse hombre y morir en la cruz y derramar sangre, dar su vida para perdonarme y regalarme lo que yo no merecía: perdón de pecados, vida eterna y la oportunidad de llamar a Dios Padre. Él te ama y te quiere regalar lo mismo que me ha regalado a mí. Y yo te testifico que nadie en este mundo puede dar más que Dios. Nadie. El hombre más rico puede dar toda su riqueza y aún así no ha dado más de lo que Dios da. Dios es el dador de todas las cosas. Qué precioso poder venir y depender en Dios. Lo triste del caso, hermano, es que a menudo nosotros como creyentes no valoramos lo que Dios nos ha dado. Y no lo valoramos porque no sabemos lo que tenemos. No entendemos, hermano, que cuando estamos tristes y atribulados podemos fortalecernos en Él y podemos venir a Dios, descubrir nuestro corazón y Dios nos oye. Y lo más que nos puede decir es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Para que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: así que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque reposa sobre mí el poder de Cristo.
No valoramos lo que tenemos porque no lo conocemos o no lo entendemos. En el año 1799, Conrad Reed, un joven en las montañas de Carolina del Norte, estaba pescando. Y mientras pescaba, vio una piedra grande que era diferente a las demás. Y dijo, esa piedra es rara, esa piedra es diferente. Así que después de pescar con gran dificultad, levantó esa piedra. La piedra pesaba 17 libras. La llevó a su casa porque era bonita. Y como no sabía lo que era, la pusieron para sujetar. Sabe que las casas antes, para el viento cruzado, la abrían las puertas. Y cuando había mucho viento, las puertas se cerraban. La pusieron para que la puerta no se cerrara. A los 3 años, su papá dijo, ¿y qué es esa piedra? Y la levantó y la llevó a un amigo que conocía, que era joyero. La piedra es la piedra más grande de oro que se ha encontrado al este de las montañas Rockies de Estados Unidos. El valor en 1803, 3 años después, era de $3,600. Eso equivale hoy a $102,000. Simplemente porque no sabían lo que tenían. Tenían riquezas, pero no sabían que las tenían, porque no conocían lo que estaba sujetando una puerta. Como hijo de Dios tienes grandes riquezas. Amigo, en Cristo hay grandes riquezas, pero tienes que encontrar su valor. Tienes que pasar tiempo en su palabra para conocerle, para que en el momento de dificultad te puedas fortalecer en él, para que en el momento de dificultad puedas acudir a él en oración para conocer lo que él tiene que decirte, para que en el tiempo de dificultad puedas actuar en base a lo que conoces y no en base a lo que sientes, para que en el tiempo de dificultad puedas obrar justicia y ser generoso con otros que están quizás en una condición más difícil y dura que la que estás pasando tú. Que Dios nos ayude a tener misericordia y que tenga misericordia de nosotros. Yo voy a dar 5 principios de aplicación. Los voy a leer nada más para que usted quede con ellos. Número 1. La aflicción te revela tu hombre interior. Hay una ilustración que se usa de una bolsita de té. Todos conocemos té. Los ingleses prefieren té al café. Y lo que hacen es que ponen la bolsita de té en agua muy caliente. Y es ese calor lo que saca lo que está dentro de la bolsita. Es la aflicción lo que saca hacia afuera lo que está dentro de nosotros. David fue a donde Dios. Los hombres querían apedrearlo. ¿Qué existe dentro de ti esta mañana que la aflicción quiere revelarte? Número 2. La aflicción te ayuda a conocer el carácter de Dios. Pablo oró y Dios le dijo, mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Es ese momento difícil donde Dios te muestra quién es Él y aprendes a conocerlo para que puedas decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Número 3. La aflicción desarrolla dependencia y confianza en Dios. Puedes depender en aquel en que tú conoces. Si una persona viene por ahí y te dice, mira, toma, cómete esto, te lo comerías tú no lo conoces. Pero si viene un hermano y te dice, hey, cuando vayamos a comer, cómete este sándwich, sabemos que fueron preparados por hermanos de la iglesia y te lo comes con confianza. ¿Cuál es la diferencia? A lo mejor él te trajo un bistec
Y aquí te vamos a dar un sándwich. La diferencia es que te lo estás comiendo de quien conoces. Cuando conoces a Dios, tienes confianza y tienes dependencia. Número 4, la aflicción te enseña a tener compasión de otros. Cuando tú miras hacia atrás, siempre hay alguien que está sufriendo más que tú. Actúa con compasión como Dios tiene compasión por nosotros. Y número 5, la aflicción te brinda una oportunidad de testificar el nombre y obra de Dios. Utilizarás esa oportunidad que Dios te da en la mañana de hoy. Que Dios nos ayude.